En este documento se muestran los recortes habidos. Es un trabajo hecho de manera científica sobre datos que están en la Intervención General del Estado, y a lo largo de este periodo, y creemos que continúa esta confrontación entre dos concepciones, una, la concepción que tiene el Partido Popular de que el Estado tiene que ser un elemento mínimo y que no tiene que jugar el papel de regulador y de proveedor y, por tanto, de garantizar los derechos sociales, y otra es la posición del sindicato, que pensamos precisamente que el Estado es clave a la hora de garantizar los servicios públicos, de redistribuir y de que se cumplan todos los derechos en el conjunto de los servicios públicos, ¿no? También desde Comisiones Obreras pensamos que ahora que se sale de la recesión y que la economía el año pasado ha crecido el 3,5%, es el momento de recuperar y ampliar el gasto público. Y en este sentido, haceros un adelanto. Comisiones Obreras nos vamos a dirigir a todas las fuerzas políticas para que planteen una propuesta en el Parlamento en el sentido de reclamar una oferta pública de empleo, una oferta excepcional de empleo extraordinaria, ya, para cuanto antes mejor, para evitar el deterioro de los servicios públicos y también para evitar en concreto la precariedad que en estos momentos sufren los distintos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras del conjunto de la administración pública, de la sanidad, de la enseñanza. Nosotros vamos a plantear esta propuesta a los partidos políticos, conscientes además de que no tiene impacto en el déficit público, ¿no? Aunque también vamos a denunciar que el anuncio del Ministerio de Hacienda, que cada vez más parece un pobrecito hablador, en este sentido no está cumpliendo los acuerdos que avanzó en el mes de julio de recuperación de los derechos de los trabajadores de las administraciones públicas, ¿no? Creemos también, y es importante, y sabéis, nosotros acertamos, el Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras, en las cifras del déficit en el mes de septiembre, no cuando lo ha dicho el señor Montoro. Lo que ha ocurrido está de acuerdo con nuestras predicciones, pero estamos muy preocupados y en este sentido estamos y nos solidarizamos con las administraciones autonómicas, a las que el señor Montoro ha dirigido una carta planteándoles que, como han incumplido el déficit, tienen claramente que cumplirlo en el tiempo que viene, y eso para nosotros significa ni más ni menos que una política de intentar recentralizar la economía del país, pero también va a significar un deterioro de las condiciones de trabajo, una precarización del empleo de los trabajadores y trabajadoras, de los funcionarios públicos que existen en los distintos gobiernos autonómicos, y también una reducción del gasto en programas sociales, con lo cual va a haber un deterioro de los servicios públicos y de los servicios sociales esenciales en las comunidades autónomas. Comisiones Obreras pensamos que sin empleo público el deterioro de la calidad de los servicios sociales básicos va a continuar y, por tanto, urge claramente un giro, por eso esa propuesta de ley, para que se fije el empleo y se acabe con la precariedad, y también, por otro lado, plantear que no se puede anunciar la desviación que se ha producido en las administraciones autonómicas, ni se puede anunciar la desviación que se ha producido en el gasto de la seguridad social sin decir por qué se ha producido. Y se ha producido claramente por la utilización electoralista por parte del Partido Popular en las elecciones de las cifras del déficit.
actuando irresponsablemente con una política de desfiscalización de las rentas del capital. Si no hubiera habido en el programa electoral del Partido Popular y en las medidas que ha tomado a nivel de políticas fiscales una bajada de los impuestos en las rentas altas, no tendríamos en este país el déficit que tenemos ni estaríamos en estos momentos amenazados por la reducción de gastos y, por tanto, por el deterioro otra vez de los servicios públicos con los que nos amenaza la Comisión Europea. La cartografía de los recortes. Y utilizamos esta expresión porque, más allá del análisis ideológico que el sindicato hace, hacemos algo que, en nuestra opinión, no se había hecho hasta ahora, que es un análisis extraordinariamente pormenorizado de cómo ha evolucionado el gasto público en España entre el año 2009 y el año 2014, ¿no? Lo hacemos aportando este instrumento para el análisis no solo nuestro, sino del conjunto de la sociedad, medios de comunicación incluidos, utilizando una base de información que es extraordinariamente relevante. Primero, porque es una serie homogénea que se extiende desde el 2009 al 2014, proporcionada por un organismo público, oficial, el que lo tiene que hacer, la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE. Segundo, porque es el gasto realizado por el conjunto de las administraciones autonómicas, por el conjunto de las administraciones públicas. Gasto realizado no es presupuesto, no es la suma de los presupuestos, es el gasto efectivamente realizado en España por el conjunto de las administraciones públicas. Y el tercero, que es un informe de gasto consolidado, esto es, detrás de cada función está el gasto de todas las administraciones públicas, sea la central, la autonómica, la local o la Diputación Provincial de Zaragoza, ¿no? En ese sentido, cuando se da el dato del gasto en inversiones públicas, es todo lo que se ha invertido en España en el año 2009 y en el año 2014. Por lo tanto, serie homogénea, gasto realizado, organismo oficial y datos consolidados. Para eso se utiliza una cosa que se llama la COFOG, que es la clasificación funcional del gasto, que tiene 10 funciones de gasto y 64 subfunciones. Y, por lo tanto, en el documento, como lo podréis ver en la web, está detallado hasta lo que nos gastamos, por poner un ejemplo, en alumbrado público en España. En el documento tiene un anexo enorme, porque se explica la evolución del gasto en 10 funciones de gasto y en 64 subfunciones. Se analiza qué pasó en el anexo entre el 2009 y el 2014. Hay un análisis específico de qué ocurrió con la inversión pública en este periodo y al final se hace el análisis de las 10 funciones de gasto, de las 64 funciones de gasto con los 10 capítulos de gasto y, por lo tanto, hay ahí centenares de datos para el que tenga interés en saber cómo han evolucionado los salarios en defensa, por poner un ejemplo. Bueno, dicho este rollo, yo os cuento el resumen ejecutivo porque el documento es para verlo con más detenimiento. Bueno, ¿cuál es la primera cifra? Pues si uno compara el gasto público consolidado del conjunto de las administraciones en España de 2014 con el que hubo en el año 2009, hay una caída de 30.824 millones de euros. Esta sería la primera cifra que nos aproximaría al recorte, a la cartografía del recorte. Pero esta cifra, en realidad, infravalora la dureza del ajuste y sus efectos sobre el bienestar de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay 3 partidas de gasto que crecen mucho, que esconden el ajuste que se ha producido en el resto del gasto público. En concreto, el aumento de los intereses de la deuda, de las pensiones y el gasto energético, el apoyo al sector energético, aumentó en este periodo en 47.824. Por lo tanto, si excluimos estas 3 partidas que aumentan de las 64, si nos quedamos con las 61 que se reducen, la reducción, y aquí me paro porque esto es un dato que es la primera vez que se cuenta, la reducción del gasto público en España fue de 78.164 millones de euros.
Y esta es la cifra que refleja el retroceso que ha sufrido en nuestro país los servicios públicos, la protección social o la dotación en infraestructuras físicas, sociales o tecnológicas. 78.000 millones de euros es el 8% del PIB de España, prácticamente. Y además es una cifra recurrente. No es que se haya producido de forma excepcional, es que si no hay cambios sustanciales en el gasto público en España, esta cifra, estos 78.000 millones de euros menos en gasto que no sea pensiones, sector eléctrico e intereses de la deuda, se va a repetir a lo largo del tiempo. Y eso es una cifra, que hay que decirlo, brutal. Eso es una caída del 30% en términos reales, teniendo en cuenta la evolución de la inflación, del 30% del gasto público en 2014 con respecto al gasto público del año 2009. Expresado de forma simple, las administraciones públicas en España han dejado de gastar casi 1 de cada 3 euros que gastaban en protección social, en servicios públicos y en infraestructuras, si excluimos esas 3 partidas en las que crecieron. ¿Dónde se produce el ajuste? Bueno, en el texto se hace primero un análisis por naturaleza del gasto, en el que se revela que el ajuste se concentra en la inversión y en la remuneración de los empleados públicos, en la naturaleza del gasto. Los gastos de capital, que es la inversión directa de las administraciones más las transferencias de capital que financian inversiones de otros agentes, se redujeron en estos 5 años en 40.569 millones de euros, el 61% de caída en términos nominales, y si le sumamos el 9% de variación de los precios, la inversión en España se desplomó el 70% en términos reales en estos 5 años. Los segundos que pagan el ajuste son los empleados públicos. La masa salarial de los empleados públicos retrocedió en 10.626 millones de euros, un 8,5% menos nominal y, si se tiene en cuenta la inflación, una caída del 17% en términos reales. Y eso se hace con 2 mecanismos: la devaluación salarial de los empleados públicos y el menor número de personas trabajando en el sector público. En concreto, utilizando el boletín del personal al servicio de las administraciones públicas, sabemos que en el año 2014 hay 136.183 empleados públicos menos que en el año 2009. Bueno, esto es la naturaleza del gasto. Ahora entro en el análisis funcional del gasto, que es, digamos, el núcleo central de este informe, ¿no? El gasto se divide en 10 funciones con independencia de su naturaleza. Cuando dices gasto en educación, pues ahí está los salarios, las inversiones, las transferencias al sector privado, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pasamos del análisis por la naturaleza al análisis funcional. Y lo concentro en 3, o se concentra en el documento, para sintetizarlo, en 3 grandes grupos: los servicios públicos básicos, las prestaciones de la protección social y las políticas sociales. En primer lugar, sufre un enorme recorte la dotación de los 2 grandes servicios públicos. Sumados la sanidad y la educación, en 2014 se han gastado 18.400 millones de euros menos que en el año 2009. En sanidad, 9.600 millones menos, y en educación, 7.394. La cifra de recorte en términos porcentuales es muy similar entre las dos, de tal forma que prácticamente en términos reales se ha dejado de gastar el 24%. Este es un dato, yo no sé si soy capaz de explicarlo bien. En el año 2014, el recorte, el gasto que se dedica a educación y sanidad es el 24% menos, en términos reales, de lo que se hacía en el año 2009. Casi 1 de cada 4 euros
Más de 1 de cada 5 euros de los que nos gastamos en el año 2009 dejamos de gastarlos en el año 2014, en sanidad y en educación. Bien, en la protección social hay una evolución diferente según las prestaciones. Suben las pensiones de jubilación y de supervivencia en 23.577 millones de euros como consecuencia de la dinámica del sistema, no de las decisiones del Gobierno. Los gobiernos han hecho lo posible para que ese gasto no crezca con esa subida del 0,25 o dificultando el acceso a la jubilación. Pero el sistema tiene su propia lógica. Cada vez pues hay más gente cobrando pensiones porque la edad de la vida, la esperanza de vida se alarga y cada vez las personas que entran en el sistema tienen pensiones más altas que los que abandonan el sistema. Y eso provoca esta subida del gasto en pensiones, ¿no? Pero en el resto de partidas de política social, de protección social, los recortes son enormes. Prestaciones por desempleo, 2014 comparado con 2009, bajó en 7.231 millones de euros. Esa idea de que el gasto en proteger a los parados es el de que desequilibró las cuentas es falso. La prestación en desempleo se redujo en el 30% en términos reales. Se reduce también el gasto en enfermedad e incapacidad laboral en 1.000 millones de euros. Muy preocupante, frente al discurso de la derecha a favor de las familias, es que el gasto en apoyo a las familias y a la infancia se desplomó. En un país que tiene un grave problema demográfico y bueno, especialmente los que somos de comunidades del norte, en el que ya estamos en regresión poblacional, es de preocupar que la política familiar se desplome. 2.692 millones de euros menos, un 40% en términos reales. Se hunde la política social de vivienda. En el país de los desahucios se ha recortado el gasto en la política social de vivienda en el 70%. Para no liarme mucho más, salto a las partidas donde hay una combinación de evoluciones distintas. En la función asuntos económicos hay dos recortes fundamentales. Se recorta la inversión en infraestructuras de transporte en 10.789 millones de euros. De hecho, es la partida que más retrocede en el gasto público y es muy preocupante el retroceso, el desplome en las políticas sectoriales. Las políticas sectoriales son las políticas que apoyan desde las administraciones al sector primario o a la política industrial o actividades como el turismo, el comercio, en fin, las políticas que impulsan la actividad económica. En conjunto, estas políticas perdieron 6.261 millones de euros y se han convertido en prácticamente marginales. Y lo voy a decir, en este escenario de recortes aparece una partida digna de toda sospecha. Y es que la subfunción de combustible y energía, esto es el dinero que las administraciones públicas están poniendo en el sector del combustible y la energía, se multiplicó por 5 veces entre el año 2009 y el año 2014. Nos gastábamos 1.200 millones de euros en eso y ahora nos gastamos 6.000 millones de euros en la subfunción combustible y energía. Por último, en servicios generales hay una partida que crece de forma, en fin, espeluznante, que es el pago por los intereses de la deuda. En 2014 hemos destinado 18.206 millones de euros más que en 2009 a pagar intereses de la deuda. Eso es un crecimiento del 100%. En 5 años los intereses de la deuda se multiplicaron el 100%. Y eso eleva el coste de la factura hasta el 4% del PIB. Frente a eso hay otras partidas, y en estos momentos en el que uno tiene vergüenza de ver
en la televisión el tratamiento a los refugiados sirios, la cooperación internacional, la ayuda al desarrollo, se desplomó un 70%, 2.060 millones de euros menos en el año 2014 que en el año 2013. Yo voy terminando. Hemos sufrido un proceso de consolidación fiscal, pero también de redistribución del gasto público. En 2014 gastamos 31.000 millones de euros menos que en 2009, pero como hay 25.000 millones más en pensiones, 18.000 millones más en pagos de intereses de la deuda y 5.000 millones más en gasto energético, se ha tenido que reducir en 77.000 millones de euros las prestaciones de desempleo, la sanidad, la educación, la cultura, el medio ambiente, las políticas sectoriales, la vivienda, la cooperación al desarrollo y así hasta las 64 subfunciones del gasto en el que la IGAE nos informa de lo que ocurrió en el Estado.